El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Levítico 6, verso 8 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos diciéndoles que estas son las instrucciones para el holocausto. El holocausto se quemará sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá pantalones de lino sobre su cuerpo. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, él apartará las cenizas de encima del altar y las pondrá a un lado del altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras para llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar purificado. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana. Acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. El fuego ha de arder permanentemente en el altar, no se apagará. Gracias, Padre, por tu palabra. Háblanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, y ayúdanos a entender el mensaje espiritual para nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. El libro de Levítico es posiblemente el libro que menos se dedica a la iglesia a estudiar. Es un libro que está compuesto más que todo de instrucciones, mandamientos, preceptos, qué se debe comer, qué no se debe comer, qué hacer frente a una enfermedad, la lepra, que era la que más azotaba al pueblo en ese entonces. Tiene instrucciones más que todo del ritual que el sacerdote debía llevar en ese entonces. Así que pareciera que el Levítico, llamado así en español, porque tiene mucho que hablar acerca de los levitas, descendientes de Leví, parece que no fuera tan llamativo. Pareciera que su contenido tiene que ver como, eso es solamente para el tiempo aquel. Mirando un poquito acerca del pasaje que tenemos hoy, una persona estaba enseñando y está publicado, y él decía: cuando usted lea Levítico, bueno, hay que leer Levítico, pero todo lo que está en Levítico no se puede cumplir, porque es que Levítico era exclusivamente para los sacerdotes. Así que Levítico no es para la iglesia. ¿Cómo así? Nosotros creemos que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, incluyendo Levítico. Pero ¿sabe en parte cuál es el asunto con Levítico? Que Levítico tiene un tema, y es el único libro que tiene ese tema. ¿Saben cuál es? La santidad. El tema central del libro de Levítico es la santidad. Y la santidad es un tema muy esquivo en muchas iglesias. Para muchos creyentes, la santidad es un tema muy esquivo. Es difícil. Es más fácil guardar una religión, guardar un rito, una tradición, que ser santos. Entonces, el tema especial de Levítico es la santidad. Y hoy vamos a ver uno de los grandes motivos por los que Levítico es el libro de la santidad. Así que yo le animo a que usted comience a leerlo. Comience a leer, hasta que el Espíritu Santo lo inscriba en nuestro corazón, en su corazón, y usted comience a entender.
Por eso es que Levítico es poco estudiado, por eso es que Levítico es poco entendido. En Levítico hay una serie de ordenanzas, ciertamente dadas a los sacerdotes levitas en ese entonces, a los sacerdotes levíticos. Ellos debían saber cómo ofrecer un sacrificio. No era tan importante el por qué, no era tan importante, por ejemplo, dar explicaciones, sino harás esto así, así y así. Es todo lo que debía saber el sacerdote en este caso. Hay muchas instrucciones, mucho mensaje aquí para los sacerdotes, para los levitas. Pero hoy nosotros vamos a tomar solamente esta porción que está aquí en el capítulo 6. ¿Cuál es la frase que más nos llama la atención de este capítulo? El fuego no se apagará. El fuego no se apagará. Si usted se concentra, el diablo no puede hacer nada. Si usted se concentra, esta palabra va a bendecirle. ¿Sabe por qué? Porque esta palabra va a hacer que se avive el fuego del Espíritu Santo en usted. Contra viento y marea. No se deje distraer. El fuego no se apagará. Dígalo conmigo. El fuego no se apagará. Es el fuego del Espíritu Santo. Tenemos en esta hora, aquí, el fuego no se apagará. El diablo quiere apagar el fuego, pero nosotros no lo vamos a permitir. Porque este fuego viene de Dios. Es un fuego de santidad. Un fuego de avivamiento. El fuego no se apagará. Dice la palabra de Dios que el sacerdote Aarón y los levitas tenían instrucciones específicas. Ellos tenían que llevar a cabo todo este ritual. En ese entonces, muchas de las cosas que ellos hacían no tenían sentido, pero el sentido hoy es que viene a tener una explicación importante para nosotros. El sentido espiritual de todo lo que se explicó allá en Levítico tiene sentido para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una vida cristiana que es espiritual. Nosotros no estamos limitados al rito, no estamos limitados al primer paso, al protocolo. Eso no quiere decir que hacemos las cosas en desorden. Amén. Esto lo que quiere decir es que estamos guiados por el Espíritu Santo. Y el protocolo que nosotros guardamos es el del Espíritu Santo. Hay un orden. Y en este caso ellos debían guardar este orden. Ellos debían estar atentos a esta orden. Hoy nosotros vamos a mirar en qué consistía. El fuego no se apagará. En el primer lugar, el fuego debía encenderse cada mañana. Vamos a mirar el verso 12. Verso 12 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El sacerdote hará arder leña en él cada mañana. Acomodará sobre el altar el holocausto y quemará sobre él el cebo de los sacrificios. Este sacrificio era el holocausto. El holocausto, uno de los 5 tipos de ofrendas del sistema sacrificial instituido por el Señor para el pueblo de Israel. Este sacrificio, aquí vemos que el sacerdote debía en la mañana, temprano en la madrugada, debía recoger la leña, buscar leña o tenerla lista, ponerla en el altar del sacrificio, que era el altar de bronce, y estaba en el atrio del templo o del tabernáculo. Y allí él debía depositar una nueva víctima, un cordero, porque el día anterior, en la tarde, se había puesto otro cordero. Así que eran 2 corderos que se sacrificaban, uno en la tarde y uno en la mañana. Cuando se sacrificaba el de la mañana, entonces nuevamente comenzaba. Ese cordero se consumía completamente, porque en eso consiste el holocausto.
y después nuevamente sacrificaban un cordero. Aquí tenemos entonces un cordero al atardecer y uno al amanecer. De esta forma el sacerdote mantenía la vida espiritual del pueblo encendida. El fuego del Espíritu Santo estaba constantemente encendido. Este sacrificio debía hacer los sacerdotes. Alguien estaba explicando: a nosotros no nos debe interesar lo que dice Levítico. A nosotros nos debe interesar solamente lo que dice el Nuevo Testamento. Pero ¿qué somos nosotros según el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, verso 9 de su primera carta? Dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. ¿Qué somos nosotros? Real sacerdocio. Entonces, el significado espiritual de este pasaje para nosotros hoy. Nosotros tenemos que entender el hecho de que somos sacerdotes. Mi hermano, un sacerdote media entre Dios y el pueblo de Dios. Nosotros estamos en la mitad. Y acuérdense, el llamado de la iglesia de Cristo tiene un llamado. Cuando el Señor llama a Pedro, cuando le dice a Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Dice el Señor: a quienes le remitieren los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. ¿Quién hace ese trabajo? Nosotros. Es el trabajo de un sacerdote. Básicamente es llevar la gente a Dios y hacerlos que se reconcilien con Dios. Nosotros, ese es el trabajo que tenemos. Nosotros somos los llamados para que la gente reconozca a Jesucristo, se reconcilie con Jesucristo, le reconozca como su Salvador y reciban el perdón de sus pecados. Ese es nuestro papel. ¿Cuántos quieren ser sacerdotes del Señor? ¿Cuántos lo son? Somos sacerdotes de Jesucristo aquí en la tierra. Para ser un sacerdote hay muchas cosas. En algún momento, hoy no podremos, pero en un momento específico hablaremos del papel del sacerdote. Y usted se va a dar cuenta que ser sacerdotes en nombre de Jesucristo aquí es un privilegio muy grande, pero que también conlleva una responsabilidad muy grande. El sacrificio debía hacerlo el sacerdote, un sacerdote. En el tabernáculo habían levitas y habían sacerdotes. Habían levitas y sacerdotes. Y este sacrificio lo debía realizar un sacerdote. El sumo sacerdote, que era Aarón en este caso, cuando se escribía Levítico, cuando lo escribió Moisés, era Aarón. Él entraba una sola vez en el tabernáculo, en el lugar santísimo, con sangre de una víctima. Pero este es el holocausto y era hecho por uno de los sacerdotes designados por turno. Nosotros constantemente entonces vamos a mediar entre la gente y Dios. Y ante estas situaciones nosotros debemos llenarnos de misericordia, de amor. ¿Estamos entendiendo? Amor, misericordia. Porque quien hace eso posiblemente puede ser un siervo de Dios mañana, un predicador, una predicadora, y puede alcanzar salvación como usted y yo la hemos alcanzado. Así que misericordia, mi hermano, misericordia. El sacrificio lo hacía el sacerdote, según el verso 10, lo hacía con un tipo de ropa. Era ropa de lino, era ropa fresca. El sacerdote, fíjese que Dios aún piensa en eso. El sacerdote tenía que ponerse una vestimenta fresca de lino para poder encender el fuego, o no encender, avivar el fuego, porque el fuego ya estaba encendido. Él lo que tenía era que poner leña nueva y avivar.
En ese trabajo de avivar el fuego, él debía mantenerse vestido con ropa de lino, incluyendo su ropa interior. Cuando él terminaba de hacer ese trabajo, el sacerdote se ponía sus vestiduras normales. Los que han estudiado un poco acerca de los sacerdotes se pueden dar cuenta que los sacerdotes tenían una túnica especial y encima tenían una especie de talego con colores especiales. Esa era para afuera. Para este trabajo debía ponerse una ropa diferente. Porque es que queremos dar importancia a levantarnos, a estar temprano en la presencia del Señor, a participar del muro de oración, a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir todos los días en la mañana. La idea es que entendamos, no era que Dios quería incomodar la vida de los sacerdotes levantándolos tan temprano, en una tierra donde en primavera era fácil levantarse, pero en invierno no era fácil. Y ellos, en ese ambiente, en ese clima tan áspero, ellos se levantaban, buscaban la leña, la tenían lista, la secaban si tal vez estaba húmeda y la ponían allí en el altar para que se avivara el fuego y evitar que el fuego se apagara. Hoy Dios, ¿usted cree que tampoco, o usted cree que el Señor no está dispuesto también a levantarnos, a sacarnos de la cama temprano? Hay una bendición especial en la oración de la mañana. Hay algo especial que Dios hace en la oración de la mañana. ¿Y sabe cómo lo representa el Señor? El cambio de ropa. El sacerdote de pronto dormía con esa ropa fresca, suave, o se la ponía exclusivamente para atender el fuego, poner la leña. Después se la quitaba y se ponía la ropa normal con la que iba a estar todo el día. Esa es la transformación que hace el muro de oración en nosotros, si le damos el sentido correcto en nuestra vida. ¿Cuántos han participado acá del muro de oración? ¿Alguna vez? Esta es la importancia. En la mañana hay algo diferente. En la mañana es distinto. Dice el salmista David: de madrugada oirás mi voz. El salmista hablándole al Señor: de madrugada oirás mi voz. Mire lo importante que es esto. Yo le animo, ponga la alarma de su celular y espere el momento, ponga la alarma y esté atento. Cuando le entre el enlace, conéctese. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio. Se va a quitar la bata de dormir y se va a poner la ropa de salir. Hay un cambio. Por eso es que el Señor de mañana también quiere escucharnos. En segundo lugar, en este sacrificio se quemaba en el fuego la grosura. En este sacrificio, ¿qué se quemaba? La grosura. La grosura. Ahí lo vemos, capítulo 6, verso 12. En la última parte dice: quemará sobre él el cebo de los sacrificios de paz. Cada mañana quemará el cebo de los sacrificios de paz. La palabra para grosura es el vocablo hebreo geleb. Geleb significa gordura, grasa. Para algunas personas la parte más rica, para algunas personas la parte selecta. En algunos lugares este es un plato exquisito. El gordo, el cebo, lo fritan, le ponen sal, le ponen limón y se lo comen. Sobre todo si es de cerdo. Tengo entendido eso. El chicharrón, ok. Se comen la piel del cerdo, se comen el gordo del cerdo, lo fritan y es una exquisitez. Y hay lugares que esta es su especialidad. Ok. Según Levítico capítulo 3, verso 17. De pronto esto va a sonar un poco fuerte, pero por eso quiero leer el texto bíblico. Dice Levítico 3:17: estatuto perpetuo será por vuestras edades
donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Así dice la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos entendido que había que quemarla, pero hay gente que se la come. Ahora, voy a leer otro versículo, pero no me quiero quedar en lo que practicaban los sacerdotes. No nos vamos a quedar en la instrucción que ellos recibían. Vamos a ver por qué el Señor decía eso. Porque en ese entonces el Señor nos daba la explicación. Él decía, hágase así y punto. Comuníquese y cúmplase. Pero hoy sabemos por qué. También lo dice la Biblia, Levítico 7:25. Dice, porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Por estatuto perpetuo será cortada la persona que se coma la grosura de los animales ofrecidos al Señor. Pero ¿por qué el Señor advierte a su pueblo que no debe comerse la grosura? La que tanto se pelean hoy. Incluso es la base del negocio de mucha gente. Estaba castigado. ¿Qué significa ser cortado? Ser excomulgado, ser sacado del pueblo de Dios para ya no ser pueblo de Dios. Eso es lo que significa ser cortado. Y el Señor dice aquí que es un estatuto perpetuo, lo mismo que las fiestas, estatuto perpetuo. Porque es que esto simboliza algo que hoy sí tiene que ver con nosotros de manera directa. Mateo capítulo 13, verso 15, vamos a leer ese pasaje. Y usted se va a quedar asombrado. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos la letra menuda de la doctrina, para que nuestras vidas espirituales sean avivadas todos los días. Mire la importancia que es para Dios que su pueblo se levantara temprano. Dice aquí el Señor Jesucristo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Consecuencias. Oídos pesados. Oídos pesados. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué una persona no recibe sanidad de parte de Dios? Y hablo de sanidad física, sanidad emocional, sanidad interior. ¿Por qué? Porque tiene su corazón lleno de grasa. Y no estoy hablando de la grasa literal. La grasa para nosotros hoy significa esa naturaleza carnal con la que hemos nacido y que reina en la vida de muchos. Eso es la grasa. Una persona obesa espiritualmente, una persona que tiene el colesterol altísimo espiritualmente hablando, no puede buscar de Dios. Le fastidia la palabra de Dios, le estorba la predicación, huye de la predicación, le molesta y se deja usar por el diablo fácilmente. Porque está engrosado, tiene las arterias llenas de grasa. Está a punto de sufrir un accidente cardiovascular. La gordura, esa gordura de la que habla aquí, esa grosura que el Señor condena aquí, es espiritual. Y tú puedes mirar, hay un programa que enseña en uno de estos canales de la NASA que habla de kilos mortales. Personas que pueden llegar a pesar 400 kilos. Y son personas que las tienen que trasladar con grúa. Mire, no sé si algunos de ustedes han visto esos programas, me parecen interesantes porque uno se da cuenta de cómo la comida de este tiempo es tan mala, es tan dañina, las carnes embutidas, y bueno, una larga lista, pero este no es el tema de hoy. Esas personas eran delgados, eran personas sanas, pero comenzaron a llenarse de esa comida, precisamente de la grosura que no debían comerse. Y hoy, vea, Estados Unidos es un país donde gran parte de la población es obesa, altamente obesa. Si trasladamos esa verdad espiritual a nuestro tiempo, vea, un cristiano obeso no quiere predicar el evangelio. Un cristiano obeso, un cristiano que tiene el corazón
lleno de grasa, que tiene las arterias llenas de grasa, por no ofrecérselas al Señor, ese cristiano no quiere hablarle de Cristo a nadie. Ese cristiano, él es cristiano o cristiana, pero le pesa el cuerpo para ir a la iglesia. Pero háblele de ir a otra parte. Hable de ir al carnaval, de ir a la playa, de ir a otra cosa. Oiga, no hay dolencias, no hay malestar, no hay pesadez. Porque no es del espíritu. Dice el apóstol Pablo, los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del espíritu piensan en las cosas del Espíritu Santo, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Una persona que no se levanta, no voy a decirlo ahora, el muro de oración aquí es a las 5 de la mañana, pero una persona que no se levanta, que no está dispuesto, nunca está dejando pasar días. ¿Qué está pasándole a esa persona espiritualmente? Se está engordando. Se está llenando de colesterol. Mire, aquí hay una lista de enfermedades que produce la grasa en el cuerpo. Colesterol LD alto, riesgo de enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes, inflamación crónica, presión arterial alta, problemas hepáticos, obstrucción arterial. El metabolismo se desordena porque el cuerpo no está funcionando bien. Si una iglesia tiene tantos miembros en obesidad espiritual, esa iglesia tiene problemas. ¿Qué pasa cuando las personas tienen las arterias tapadas? Les da infartos, paros cardíacos, derrames cerebrales. Es exactamente lo mismo. Si yo quiero que mi vida espiritual sea avivada, tengo que comenzar por sacrificar la almohada. Si yo quiero que la presencia del Espíritu Santo, esa presencia sea avivada en mí, yo tengo que sacrificar la almohada. Y sabe que no estamos hablando de levantarnos a las 2 de la mañana, ni siquiera a las 3. Antes era a las 4:30, ahora es a las 5 de la mañana. Gloria a Dios por aquellos hermanos que de pronto no entran al muro, pero tienen su tiempo con Dios temprano. Solo Dios sabe quiénes son. Pero si tú te levantas sin orar, sales corriendo a tu trabajo o a tu cita, a donde tengas que ir, y no pusiste leña en el altar del Señor, cuidado. Porque eso es precisamente lo que le pasa a estas personas. Estuvimos dando un paseíto, Daniel y yo. Llegamos allá por el lado del Buenavista. No sabía que había un gimnasio grande allá. Y él es muy curioso, así que él se metió y yo iba detrás de él. Cuando llegamos a una enorme puerta así, vidrio, veo a la cantidad de gente en máquinas, haciendo todo tipo de muecas, porque están alzando pesas, haciendo, estirando, bueno, algunos jóvenes, otros mayores. Y estuve un rato allí y los miré y vi que se incomodaron, porque el vidrio es grande. Entonces yo quedaba como al frente así, toda la gente allá haciendo ejercicio, y me los puse a mirar, me quedé a mirarlos así. Entonces sí que se cansaban y que les daba pena. Yo sé que les daba pena, la mayoría eran muchachos, digo yo que les daba pena porque se detenían de lo que estaban haciendo. Ahí estaban horas haciendo ejercicio, ¿cómo se llama? Gimnasia, cardio, pero estaban levantando pesas, entrenando. Hay otra forma de quemar grasa. ¿Cuál es esa forma de quemar grasa? Ofrécete en sacrificio temprano. Sacrifícate. Como quisiera que toda la iglesia se vinculara a los tiempos de oración desde las 5 de la mañana. Comienza. Si no puedes en todos, te invito al de la madrugada. Porque allí
tu vestimenta va a cambiar. Acuérdate. No nos viene de al palacio por Allí tienes que ofrecer tu carne. Allí vas a ofrecer la grasa, la vas a ofrecer al Señor. Señor, aquí está. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Sacrifícala. Clavetéala en la cruz. Sacrifícala. Lo que ha pasado hoy, y quién sabe cuántas veces más podría pasar. Tal vez alguien salía con un bate de béisbol. Pero no, yo siento amor. Y he perdonado. Tú también perdona. Cuando a ti en el trabajo te pisen el callo y en ese momento el cebo salta, porque el cebo chifea, ¿verdad? En ese momento te acuerdas, uy, no sacrifiqué este cebo esta mañana. Y lo que pasa con la vida espiritual de los creyentes es esto. Estuviste varios días allí en el altar, ofreciéndote tú en sacrificio y quemando la grosura en el altar del Señor. Pero hubo un día, estabas muy cansado, decidiste no levantarte. Te levantaste tarde y te levantaste corriendo para salir al trabajo o para hacer lo que tenías que hacer. Ese día no se nota mucho que no estuviste en el altar del Señor. ¿Sabes cuándo se nota? Cuando ya han pasado 2 o 3 días y tú comienzas a responder. Y después que respondes, te da pena. Porque sabes que eres cristiana, y que la gente espera que tú te comportes como un cristiano, pero no lo hiciste. En ese momento, el Espíritu Santo como que nos toca el hombro, ¿verdad? ¿Hace cuántos días no te ofreces en sacrificio? Primero nos damos cuenta nosotros, y después se da cuenta la gente. Estamos frente a cristianos carnales, personas que no pueden controlar su mal genio, que abren la boca y primero hablan y después piensan. Ese es un cristiano carnal. Un cristiano que facilito cambia el culto por cualquier otra actividad. Fácil. Esconde la Biblia para que no se den cuenta que es cristiano. Si le dicen, oh hermano, públicamente, se incomoda. Ese es un cristiano carnal. Si no queremos ser cristianos carnales, ¿dónde mengua esa naturaleza pecaminosa, esa que nos hace meter la pata? Esa, ¿dónde mengua? En el altar del sacrificio. Allí donde tienes que poner a quemar la grosura, para que no te duermas más en los cultos, para que no te quedes mirando a lo que cantan y tú no cantas porque ¿qué? No te interesa. Si llegas tarde al culto, bien, si no llegas, igual. Esa es una vida carnal. Una persona que está viviendo en un estado de frialdad. La grasa se disuelve con el calor. ¿Qué fuego puede disolver esa grasa carnal que hay en nosotros? ¿Qué fuego la puede disolver? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La que no se disuelve se enfría y se espesa y se duerme. Una grasa botella. Dice el Señor, ahí en Mateo capítulo 13, en este pasaje, dice, con los oídos oyen pesadamente. Con los oídos oyen pesadamente. Grasa en el oído. Han cerrado sus ojos. Esas personas que quieren mantenerse despiertos pero no pueden. Estoy segura que les ha pasado. Y están ahí y se duermen y están tratando ojos pesados. Han cerrado los ojos. Como están en esa condición, dice el Señor, ni se convierten ni yo los sano. Ni se convierten ni yo los puedo sanar. ¿Sí estamos entendiendo el concepto? El corazón lleno de grasa no puede entender el mensaje del Señor Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma de quemar esa grasa. Esa grasa se quema cuando se empieza a recibir palabras, cuando somos confrontados
delante del Señor en el altar del sacrificio. Este pasaje de Romanos 12:1. Búsquelo, por favor. Romanos 12:1. Ahí dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo y santo. ¿Qué cordero presentamos nosotros en la mañana entonces? Nosotros, tú eres el cordero. Somos nosotros. Por eso que dice el apóstol, sacrificio vivo y santo. Cada vez que nosotros llegamos al altar del sacrificio, nos estamos ofreciendo al Señor. ¿Quién nos quema? ¿Quién pone el fuego? El Espíritu Santo. ¿En quién lo pone? En nosotros. Tenemos que renunciar a esa pesadez. Esa pesadez para cantar, esa pesadez para hablar de Cristo, esa pesadez para ir a la iglesia. Renuncia a eso. Haga ejercicio con la palabra de Dios. Levante. En tercer lugar, el fuego nunca debía apagarse. El fuego nunca debía apagarse. ¿Sabe por qué? Porque ese fuego quien lo encendió fue el Señor. No fue el hombre. Ese fuego lo encendió el Señor. En Levítico capítulo 9 hay un pasaje allí, vamos a llegar hasta allá. Levítico 9, dice la palabra de Dios. Cuando ya tenían todo listo para inaugurar el tabernáculo y estaba Aarón con sus hijos ya listos para inaugurar el tabernáculo, dice la palabra del Señor. Verso 24. Entonces salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto y los cebos sobre el altar. ¿De dónde salió el fuego? ¿De dónde? Dejen la pesadez. Póngase, díganme fuerte. Del Señor, hermana. ¿De dónde salió el fuego? Del Señor. No fue que Moisés encendió el fuego, no fue que Aarón encendió. Por eso fue que los hijos de Aarón murieron, porque ellos no tomaron del fuego que Dios había encendido en el altar del sacrificio. Ellos buscaron otro fuego. Y ofrecieron fuego extraño, y el fuego extraño hizo que ellos murieran. Porque no era el fuego que había encendido el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Vean, hermano, no hay nada en este mundo que encienda el fuego de Dios. Se puede poner humo artificial, luces artificiales, música de fondo, pero nada de eso enciende el fuego del Espíritu Santo en una persona, créanme. En un lugar donde todos decían, no, las personas que estaban allá dirigiendo, todo el mundo habla lenguas, todo el mundo habla lenguas, todo el mundo hablando en lenguas. Los que estaban acá, los que estaban allá, todo el mundo hablando en lenguas. Y los que no sabían hablar en lenguas, que no habían recibido el don, miraban para allá, miraban para acá. Bueno, ellos también imitando los sonidos que hacían los que hablaban en lenguas. Después que ya pasó ese momento y que ya todo el mundo se quedó callado, ese es el fuego del Espíritu Santo. Ese. No, ese no es el fuego del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo no se manifiesta por medio de los dones. Por medio de los dones se manifiesta el poder. El fuego es presencia de Dios. ¿Estamos entendiendo, verdad? Ese es el fuego, dice el Señor, que yo quiero encender en tu corazón. No el fuego que viene del mundo, es el fuego que viene de mi presencia, el que hace que sea un hombre ferviente, una mujer ferviente en el espíritu. Es mi espíritu quien produce ese fuego, y es mi espíritu quien produce santidad. Y recuerda, dice el Señor, y se me debe llamar. Yo vengo por una iglesia que está en paz y en santidad, porque sin santidad nadie verá mi rostro. Así te damos, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. La palabra que hemos escuchado es bíblica. Amén. La recibimos. El sacrificio que ofreció Abel. Usted sabe cómo supieron Abel y Caín quién había sido aceptado delante de Dios y quién había sido rechazado. Lo supieron porque Dios hizo descender fuego del cielo sobre el sacrificio de Abel. Caín se quedó esperando el fuego, nunca llegó. Así era como Dios decía, estoy de acuerdo, me agrada, me gusta. Y aquellos sobre los cuales no descendía el fuego era porque Dios no recibía. Esta gente comenzó a ofrecer sacrificios a otros dioses, porque con esos otros dioses ellos ofrecían el fuego que querían, como querían. Mucho cuidado, mi hermano, porque ahora mismo se están ofreciendo fuego extraño a través de otros medios. En YouTube hay predicadores ofreciendo fuego extraño. Hay iglesias que están ofreciendo fuego extraño. Y en algunos lugares hasta cobran por el fuego. Salomón, dice la Biblia que cuando Salomón terminó de orar, y en dos partes lo dice, en el libro de Reyes y libro de Crónicas, cuando Salomón terminó de orar, ¿quién encendió el fuego en el altar? El Señor. Descendió fuego y consumió el altar. El fuego, la víctima que había en el altar. Todo ese sacrificio lo consumió el Señor. No fueron hombres los que encendieron el fuego. Eso está en el libro segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Todo el mundo entendió, este es el hombre que Dios puso como rey de Israel. Todo el mundo entendió, Dios te ha agradado con Salomón, porque Dios dio su visto bueno. Cuando Elías levantó el sacrificio contra los 450 profetas de Baal, ¿de dónde vino el fuego? Del cielo, vino de Dios. Este es el fuego que Dios quiere para nosotros. Pero ese fuego no se puede comprar con dinero. Eso no es porque yo sí pago. Eso no es porque yo vivo en tal lugar. Eso no es porque yo creo que soy más. No. Si no doblas rodillas, si no te ofreces en la mañana en el altar del Señor, no hay fuego de Dios. Y hoy estamos viviendo en tiempos donde las iglesias, muchas iglesias, la gente llora, se postran en el suelo, lloran, cantan, hablan en lenguas y de ahí salen a pecar como si nada. Porque están buscando la emoción, se me eriza la piel, lloro, me estremezco, me caigo al suelo. Eso es presencia de Dios. No, Señor, aquí hay presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se está hablando la doctrina pura. Doctrina, palabra, leche espiritual no adulterada. Eso es. Nosotros tenemos que mantener el fuego encendido. En algunos está a punto de apagarse. Si se apaga, ¿cómo volver a encenderlo? ¿Cómo? El fuego del Espíritu Santo tiene una característica. El profeta Jeremías lo dijo. Jeremías capítulo 20, verso 9. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Por causa del mensaje de Jeremías, él sufría mucho. A él lo perseguían, le hacían maldad, aún su propia familia. ¿Saben qué hizo Jeremías? No voy a hablar más. No voy a hablar más del mensaje del Señor. Y se encerró, pero dice, había un fuego ardiente en mis huesos. ¿Tienes ese fuego? Lo tienes. Aleluya. Lo tienes. Aleluya. ¿Sabes qué es lo tremendo? Sin ese fuego nadie entra al cielo. Sin ese fuego no vas. Intenté soportarlo, sufrirlo, o sea, voy a aguantarme. Pero Jeremías no pudo. Dice el apóstol Pablo, no apaguéis al espíritu. No apaguéis al espíritu, dice el apóstol Pablo. No lo dejes que se apague. No lo contristes. Aviva, aviva. ¿Cómo se aviva el fuego del Espíritu Santo? Tienes que llegar al altar del sacrificio. Tienes que ofrecerte como sacrificio vivo. Aquí está la palabra. ¿Quién dio la palabra? ¿Quién es el autor de la Biblia? ¿Quién?
Cuando tú te metes en la palabra viva, cuando tú comienzas a hablar con el Espíritu Santo aquí a través de la palabra de Dios, Él empieza a despertar en ti algo que no es de este mundo. ¿Cuántos lo han vivido? Y por eso te postras. Y por eso haces el ridículo delante de otras personas que consideran que predicarle a Cristo a otros, oye, no seas ridículo. No, es que somos los locos más felices de esta tierra. Somos los ridículos más felices de esta tierra. Porque hay un fuego metido en nuestros huesos. Dice también el apóstol Pablo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que lo avives. Avívalo. ¿Cómo se aviva el fuego? ¿Cómo lo hacía el sacerdote? ¿Cómo lo hacía? Se levantaba temprano, se ponía su ropa de lino y ponía leña nueva en el altar. Ponía leña nueva en el altar. ¿Y qué debía quemar en el altar? La grosura. Aquí está mi carne, Señor. Sujeta mi carne, Señor. Que donde yo vaya, aún mi conducta, sin que yo abra la boca, mi conducta hable de ti, Señor. Esa es la iglesia que está esperando el Señor, mi hermano. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerio-rema-internacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.